Buenas tardes con todos. Es un gusto compartir este espacio con ustedes. El día de hoy vamos a hablar sobre los aspectos legales a tener en cuenta en la constitución, desarrollo y crecimiento de una startup. Y bueno, antes de empezar, quiero saludar a todos los becarios de IDEM y bueno, al estudio Segarra por permitirme estar en este espacio. Entonces, sin más preámbulo, vamos a empezar con un ejemplo. Ay, perdón, no sé por qué no puedo seguir. Ya. A ver, aquí tenemos el caso de una emprendedora, a quien vamos a llamar Emma, que tiene una idea de negocio y quiere desarrollar un producto. Entonces, cuando ya tiene más o menos las ideas básicas de este proyecto, se preocupa únicamente por los materiales e insumos que va a utilizar, los fondos mínimos para poder iniciar su negocio, el mercado al cual se quiere dirigir y, bueno, el nombre con el cual va a identificar a su producto dentro de todo el mercado. Pasan los meses y, bueno, el producto de Emma evidentemente es bueno y es aceptado por el mercado y llega el momento de crecer. Pero Emma, para poder crecer, evidentemente va a necesitar más inversión y dinero que no tiene. Entonces, es el momento de buscar nuevos inversionistas. Y bueno, a través de un contacto, conoce a Rebeca. Rebeca conoce el producto de Emma y está muy interesada en invertir junto con ella en este nuevo proyecto. Pero antes de hacer la inversión e inyectar capital, le hace una serie de preguntas a Emma, y que son las siguientes. Primero le pregunta quiénes son los otros accionistas que actualmente están en su empresa, cuál es el capital social de la misma y, bueno, si es que la marca de este producto está inscrita en Indecopi. ¿Por qué? Porque evidentemente el producto es el activo principal de la empresa y quiere saber si es que al invertir capital, este va a estar mínimamente respaldado. Pero Emma recién se pone a pensar que no ha tenido en cuenta ninguno de estos aspectos, ni siquiera ha podido constituir una empresa, simplemente tuvo la idea del proyecto y puso el producto en el mercado sin prever todas estas situaciones. Entonces, aquí tenemos el problema de no tener en cuenta los aspectos legales mínimos en una startup al momento de empezar. Emma ahorita tiene un proyecto que es recibido por el mercado, pero que no tiene ninguna protección porque no ha constituido una empresa, no tiene un capital social, no tiene una denominación, su marca no está inscrita en Indecopi y por lo tanto tiene el riesgo y la contingencia de que su producto ya desaparezca porque no tiene la inversión necesaria para continuar por no haber tomado estas precauciones. Entonces, el objetivo principal de esta charla va a ser desarrollar los puntos legales claves a tomar en cuenta en una startup, en su constitución o preconstitución, ¿no? En el desarrollo y en el crecimiento. Entonces, empecemos. Por definir qué es una startup. Yo concuerdo con la definición que hace Eric Rice en su libro que se llama El método de Lean Startup, que dice que una empresa es una institución humana diseñada para crear un nuevo producto o servicio bajo condiciones de incertidumbre extrema. Evidentemente aquí el punto principal que vamos a desarrollar aquí es el de una institución. Una institución es una corporación que tiene vínculos comerciales y por lo tanto legales con sus diferentes stakeholders. En principio con sus propios accionistas, con sus representantes legales que vienen a ser los gerentes, los directores, con sus trabajadores en general y evidentemente también con sus consumidores y con el Estado en caso sea una actividad regulada, ¿no? Y por lo tanto, aquí vamos a hacer un paréntesis que es muy importante para marcar la diferencia de lo que es ejercer una actividad empresarial como una persona natural, como lo venía haciendo en el ejemplo Emma, o como ejercer una actividad empresarial como una persona jurídica. Entonces aquí lo que quiero remarcar es el tema de la responsabilidad limitada. La responsabilidad limitada implica que una persona jurídica tiene una existencia distinta a la de sus miembros a través de una ficción legal
y por lo tanto ninguno de sus accionistas ni sus miembros van a responder frente a terceros directamente, sino a través y únicamente de la empresa y hasta el aporte que estos socios hayan entregado a esta empresa. Y bueno, como un ejemplo clásico de la responsabilidad limitada, que es el caso Salomon versus Salomon Inc., me gustaría explicarles este caso que nació en el derecho anglosajón y lo vamos a exponer brevemente. A ver, Salomon era un señor que se dedicaba a la fabricación de botas y decide constituir una empresa junto con sus hijos y su esposa, a la que denomina Salomon Inc. Después de desarrollar su actividad empresarial, lamentablemente quiebra y entra a un proceso de liquidación. Y como él tenía tantas deudas, un grupo de los acreedores solicita a un juzgado que Salomon responda directamente como persona natural. Es decir, que no se cobre la deuda únicamente con los bienes de la empresa, sino que también se cobre la deuda a través de los bienes que Salomon tiene directamente. Entonces, este proceso concluye en última instancia indicando que no, que constituir una empresa significa crear una entidad distinta que está protegida y solamente va a responder con su patrimonio y no con el patrimonio de sus accionistas. Entonces, vemos la principal diferencia entre ejercer una actividad como persona natural y una actividad como persona jurídica. Entonces, terminando este paréntesis, vamos a continuar con los actos que tenemos que tomar en cuenta antes de la constitución de la empresa, en este precept. En este punto vamos a hablar sobre las formas societarias que puede tener una startup, según lo que yo vaya a desarrollar. Cuál es la importancia y cómo es esta denominación y nombre de mi empresa, qué se dará como aporte de capital y cuáles serán los órganos de gobierno de esta empresa. Entonces vamos a empezar con los tipos de personas jurídicas más utilizadas. Aquí únicamente vamos a tomar en cuenta estas tres clasificaciones, evidentemente existen más, pero estas son las más utilizadas actualmente. Entonces, tenemos a las sociedades anónimas, que como su propio nombre lo dice, no marcan una relevancia en cuanto a la capacidad o características personales de sus accionistas, sino que únicamente interesa el capital que estos van a aportar. Y por lo tanto, son anónimas, es decir, no se publicita en registros públicos, por ejemplo, el nombre de sus accionistas. Aquí tenemos la sociedad anónima básica, que es la SA, la sociedad anónima cerrada, la SAC, y la sociedad anónima abierta. Por otro lado, tenemos a la sociedad comercial de responsabilidad limitada, que básicamente es la SRL, que la vamos a desarrollar posteriormente, y por último, la empresa individual de responsabilidad limitada, que es la EIRL. Entonces, vamos a empezar con las sociedades anónimas. A ver, en este cuadro podemos apreciar las diferencias entre estas tres sociedades. La sociedad anónima tiene como característica que su cantidad mínima de socios evidentemente es 2 y el máximo es ilimitado. El capital social que los socios aportan a esta SA están representados en acciones, según el aporte que efectúe cada socio, y estas acciones están registradas en el libro de matrícula de acciones. Es a través de la matrícula de acciones que se acredita la propiedad y la cantidad de las acciones que tiene cada socio en esta empresa. Y los órganos que van a regir esta sociedad anónima van a ser evidentemente la Junta General de Accionistas, la gerencia y el directorio. Por el contrario, una SAC tiene un rango menor de participantes, que es esa básicamente la diferencia. Tiene un mínimo de 2, pero tiene puede tener un máximo de 20 socios. Al igual que el anterior, las acciones también están representadas, el aporte de capital también está representado en acciones, que también se registran en el libro de matrícula, y aquí la diferencia con la anterior es que el directorio es facultativo, no es obligatorio tener un directorio en una SAC.
Continuando, vamos a la sociedad anónima abierta, que en este caso tiene un mínimo de 750 participantes. Y bueno, el máximo es ilimitado porque estas sociedades son las que cotizan en bolsa. El capital social está representado también en acciones y tienen una precisión, que más del 35% de este capital tiene que pertenecer a 175 o más accionistas. También se registra en la matrícula de acciones y bueno, debe haber hecho una oferta pública primaria de acciones u obligaciones convertibles en acciones. Y bueno, aquí la organización es igual, tienen una junta general de accionistas, tienen una gerencia y tienen un directorio. Entonces, antes de continuar con la SRL, me gustaría explicarles qué son las acciones. Las acciones representan las partes alícuotas del capital que una persona ha inyectado en una empresa. Las acciones tienen todas el mismo valor nominal y te dan derecho a voto, ¿no? Las acciones se crean en el pacto social o mediante un acto posterior, como por ejemplo en el aumento de capital. Y las acciones tienen una naturaleza cambiaria que promueve su circulación y también son tomadas en cuenta en la ley de títulos valores. ¿Ya? Ahora, las clases de acciones pueden ser reguladas por los mismos accionistas en sus estatutos, como lo permite el artículo 88 de la Ley General de Sociedades, que establece que pueden existir diversas clases de acciones y la diferencia puede consistir en los derechos que corresponden a sus titulares, es decir, que puedo ahí regular los derechos de esta clase de acciones y también sus obligaciones o ambas cosas, ¿no? Los derechos y obligaciones. Pero básicamente me interesa explicarles el siguiente tipo de acciones. Las acciones que no tienen derecho a voto y las acciones que sí tienen derecho a voto. Las acciones sin derecho a voto significan, están reguladas por el artículo 94 de la Ley General de Sociedades, que indica que pueden crearse una o más clases de acciones sin derecho a voto. Las acciones sin derecho a voto no se computan para determinar el quórum de las juntas generales. Básicamente, aquí limita los derechos políticos que tiene un accionista y por lo tanto le limita su derecho a votar en una junta general de accionistas. Pero sí, evidentemente, tienen todos los derechos económicos, como el derecho de participar en utilidades, y también tienen derecho a requerir información a la sociedad, ¿no? Respecto de los actos societarios que se vienen llevando y demás. Y en contraparte tenemos las acciones con derecho a voto, que tienen todos los derechos políticos y todos los derechos económicos que le corresponden a un accionista. Esto quiere decir que un accionista que tiene acciones con derecho a voto tiene derecho a intervenir con voz y voto en las juntas generales o especiales de accionistas, ¿no? Según corresponda. Ahora, esto es importante porque esto marca una diferencia principal con las SRL, con las sociedades comerciales de responsabilidad limitada, que también tienen una cantidad mínima de socios de 2 personas y un tope máximo que es de 20. Y el capital social no está representado en acciones, está representado en participaciones que son iguales. ¿A qué me refiero con participaciones iguales? Que a diferencia de las acciones, estas no pueden ser clasificadas en participaciones, por ejemplo, sin derecho a voto y con derecho a voto. O no puedo limitar ningún derecho o una obligación a un participacionista. No, todas las participaciones son iguales y estas participaciones no pueden ser incorporadas en títulos valores, también es otra diferencia con las acciones, y estas acciones se registran y se inscriben en registros públicos en la partida registral de esta empresa. Entonces, aquí vemos que esta importancia o esta diferencia se da porque los participacionistas de una SRL no solamente son importantes por el capital que van a inyectar a la empresa, sino también por sus cualidades personales. Muchas veces se utiliza la SRL para empresas familiares, ¿no? Porque así tienes una circulación limitada de los accionistas y favorece a que esto se quede en un círculo cerrado. También se puede hacer esto con las sociedades anónimas, sí, si lo regulamos en el estatuto, pero básicamente esa es la naturaleza de una SRL. Y bueno, su organización está
a través de una junta general de sus participacionistas y de la gerencia. Y por último, tenemos a la empresa individual de responsabilidad limitada. Esta es una empresa unipersonal. Aquí solamente interviene una persona, que es el fundador. Y bueno, el capital está definido por aportes del único aportante, evidentemente. Aquí no hay acciones ni participaciones. Aquí el único que toma la decisión es el fundador principal, nadie más. Y su organización está conformada por un titular y la gerencia. Y bueno, el titular también puede ser gerente y se le denomina titular gerente. Incluso pueden haber varias gerencias, ¿no? Esa es la diferencia de la EIRL con las demás figuras societarias. Entonces, después de haber explicado esto, tenemos que ver cuáles son mis objetivos con mi startup y así ver qué figura societaria encajaría más con lo que yo necesito hacer. Ahora pasamos al segundo punto, que es la denominación y la razón social de mi empresa. A ver, aquí toda empresa debe tener una denominación, un nombre. Y aquí hay una restricción. Yo no puedo crear una empresa que tiene una denominación completa o abreviada a una razón social igual a otra que ya existe. O sea, preexistente es que básicamente exista en registros públicos. Aquí me ha tocado ver a muchas personas que tienen la errónea idea de buscar la denominación con la que quieren llamar a su startup en, digamos, en la consulta RUC de SUNAT. No ponen en el buscador buscar por nombre, buscan ahí un RUC y aparece que la denominación que ellos quieren no está inscrita, entre comillas, ¿no? Pero si hacen ese contraste en registros públicos, sí hay una denominación completa o abreviada similar y ya tienen que deshacer todo lo que habían avanzado y eso crea un problema. Entonces aquí la recomendación principal es hacer una reserva de preferencia registral, que es básicamente una reserva de nombre, que es una solicitud que hace el interesado a registros públicos para salvaguardar el nombre completo o abreviado que yo quiero poner a una persona jurídica, a mi startup, durante el proceso de constitución o modificación de denominación, ¿no? Porque puede ser que yo ya tenga constituida mi startup, pero quiero cambiarle de nombre. Entonces, mediante este procedimiento pequeño, el solicitante le pide a registros públicos que haga una búsqueda con los nombres que yo le propongo y registros públicos me reserva esta preferencia, es decir, que nadie puede utilizar esta denominación hasta por 30 días hábiles, contados a partir del día siguiente al de su concesión, ¿no? Y dio este plazo, caduca el derecho. Entonces, si yo me demoré más en hacer mis trámites, voy a tener que solicitarlo nuevamente y ver que me lo otorguen. Ahora, aquí también es importante señalar que los que pueden solicitar esto son los socios que van a fundar esta startup, el abogado que los va a asesorar en el proceso de constitución y que evidentemente va a firmar la minuta de constitución, o el mismo notario donde yo voy a realizar mi escritura pública de constitución. Entonces, este es un paso muy importante para poder resguardar el nombre, o bueno, cuando esté buscando un nombre para mi startup o quiera cambiarlo. Ahora pasamos al siguiente punto, que es el aporte de capital, que esto es muy importante. El artículo 22 de la Ley General de Sociedades nos indica que los aportes son los que cada socio está obligado a dar frente a la sociedad. Y el aporte transfiere la propiedad a la sociedad del bien aportado. Es decir, si yo aporto dinero en efectivo, ese dinero ya no va a ser mío, sino de la sociedad. Salvo que se estipule que se hace en otro título, como por ejemplo en usufructo o en uso, en cuyo caso la sociedad adquiere solo el derecho transferido a su favor por el socio aportante. Esto es muy importante porque se han visto muchos casos en los que los socios o los accionistas, sobre todo si son empresas familiares o entre amigos, no saben distinguir bien el fondo individual, no sé, como persona natural, del fondo de la empresa. Entonces, esto también es importante, o sea, los aportes que yo doy a mi empresa van a ser de mi empresa y para mi empresa. Eso sobre todo es para una cuestión de orden
en general y también por un orden contable, ¿no? Eso es importante. Ahora, ¿qué bienes puedo aportar a mi empresa? Bueno, aquí lo podemos dividir en aportes dinerarios y aportes no dinerarios. Evidentemente, los aportes dinerarios es el dinero que yo voy a transferir a las cuentas de mi empresa. Y bueno, en el momento de la constitución o en el momento del aumento de capital, este depósito se va a tener que insertar en la respectiva escritura pública. Y dentro de los aportes no dinerarios tenemos a los inmuebles, a los muebles y los intangibles, como inmuebles, por ejemplo, puede ser una casa, un terreno, un departamento, etc. Muebles, como por ejemplo vehículos, maquinaria. Y los intangibles, como las marcas, por ejemplo, ¿no? Se pueden valorizar de una manera objetiva y se pueden aportar al capital de la empresa. Ahora, pasemos al siguiente punto que trata sobre los órganos de gobierno de la empresa. Los órganos de gobierno de la empresa, como ya habíamos visto un poquito hace unas diapositivas atrás, está compuesto por la Junta General de Accionistas, la gerencia y el directorio. Entonces, pasemos. La Junta General de Accionistas, evidentemente, es el órgano supremo de la sociedad, es el órgano máximo de la sociedad y está conformado por sus propios accionistas. Y evidentemente, cada accionista va a tener un derecho a voz y a voto según el tipo de acción que tenga y va a poder participar en estas juntas según el porcentaje de accionariado que corresponda. Los acuerdos se toman en Junta General debidamente convocada y con el quórum correspondiente según el acto societario que vaya a tratar. Todos los accionistas, incluso los que votan en contra, están sometidos a los acuerdos adoptados por la Junta General. Esto quiere decir que todos los acuerdos orgánicos que yo tome con mis socios son vinculantes para todos nosotros y bueno, para los terceros que estén involucrados en este acto, ¿no? Ahora, los tipos de junta son la clásica junta obligatoria anual, que se abrevia como JOA, y la Junta General de Accionistas, mediante la cual se puede tomar diversos acuerdos societarios, como los que vamos a ver aquí. Los asuntos más trascendentales que hace una Junta General de Accionistas son los que requieren un quórum y una mayoría calificada. Entonces, estos actos, es decir, los más importantes son la modificación de estatutos, evidentemente, el aumento o la reducción de capital, emitir obligaciones, acordar la enajenación de un activo en un solo acto y que comprenda en exceso el 50% del capital social de la empresa, la transformación, la fusión, la escisión y la liquidación. Estos son los actos más importantes que tiene una Junta General de Accionistas. Ahora, pasemos a la gerencia. La gerencia se encarga de celebrar y ejecutar todos los actos y contratos que han sido aprobados en Junta General de Accionistas o en el directorio, ¿no? Y también él se va a encargar de representar a la sociedad frente a terceros y evidentemente también va a tener las facultades generales y especiales de representación que le otorgan el Código Procesal Civil y la Ley de Arbitraje, que es básicamente ser parte en un proceso judicial y en un arbitraje, ¿no? Y lo más importante, en cuanto a la gerencia, es quien lo designa. Lo usual es que sea designado por un directorio, salvo que la empresa no lo tenga. En este caso, lo hace la Junta General de Accionistas. Y el nombramiento del gerente general, a diferencia del directorio, como lo vamos a ver a continuación, surte efectos desde su aceptación expresa o desde que éste empieza a desempeñar sus funciones. Y necesariamente la designación de un gerente general o su remoción tiene que inscribirse en la partida registral de la empresa en registros públicos. Ahora, el directorio es un órgano colegiado que tiene mínimo 3 miembros y que evidentemente es elegido por la Junta General de Accionistas. El número de directores puede ser mayor a 3 y esto se tiene que indicar expresamente en el estatuto, ¿ya? Y a diferencia de los gerentes generales, los directores deben aceptar su cargo de manera expresa, es decir, por escrito y con firma legalizada. Y esta aceptación de cargo del director también tiene que ser adjuntada y presentada a registros para su inscripción.
pues este también es un acto inscribible. Ahora, pasemos al desarrollo de la etapa en la que una startup está en desarrollo. Usualmente aquí me gustaría hablar sobre ya todos los aspectos que los socios han acordado, o bueno, una sola persona en caso vaya a constituir una IRL, ya haya pensado y aterrizado, y sea el momento ya de constituir la empresa formalmente, ¿no? Documentariamente. Y también me gustaría hablarles en esta etapa del convenio entre accionistas o de socios. Entonces vamos a describir brevemente el proceso de constitución de una empresa para que lo podamos ver. A ver, el proceso de constitución de una empresa es, como ya les mencioné, primero tengo que pensar en qué nombre quiero ponerle y hacer mi reserva de preferencia registral, y dentro de este plazo de 30 días tengo que hacer la minuta de constitución de mi empresa y efectuar el aporte de capital con bienes dinerarios o no dinerarios según lo que hemos explicado anteriormente. Hago la escritura pública ante notario y esta escritura pública se ingresa a registros públicos y se inscribe. Y con esta inscripción tengo el nacimiento de mi empresa, que vendría a ser como una partida de nacimiento por una persona natural. Desde ese momento, mi empresa existe y ya puede celebrar determinados actos. Aquí también me gustaría indicar que luego de esto, con la constitución de mi empresa, evidentemente tengo que acercarme a SUNAT y abrir mi RUP con todos los datos que ellos me soliciten, que son básicamente los mismos que están inscritos. Y también tengo la obligación en este momento de aperturar una serie de libros. Y lo recomiendo hacer en este momento porque muchas veces se espera mucho tiempo cuando ya hay la necesidad de, no sé, cambiar un gerente o vender acciones en los que recién se empiezan a regularizar estos actos. Una vez que ya constituyo mi empresa, es muy importante abrir mi libro de Junta General de Accionistas, mi libro de directorio, en caso yo tenga directorio, para que yo tenga el documento donde celebrar mis actos jurídicos, mis actos societarios, mejor dicho, ¿no? Y evidentemente también el libro de matrícula de acciones, donde voy a inscribir a los accionistas. Estos son los libros ya los mínimos que tengo que abrir, y bueno, luego los libros contables, que son el libro de diario y demás libros que también necesariamente se tienen que aperturar. Bien, entonces pasemos a hablar sobre lo siguiente, que es el convenio entre socios. A ver, los acuerdos societarios, o mejor dicho, entre socios, son acuerdos que pueden estar contenidos en el mismo estatuto, es decir, en el mismo estatuto de la sociedad, yo puedo pactar cuáles van a ser los acuerdos internos entre accionistas que se tienen que respetar. Y estos acuerdos, como dice a continuación, son vinculantes para todos los socios. ¿Por qué? Porque es un acto estatutario, ¿no? Que es vinculante para todos. Pero también puedo suscribir convenios parasocietarios, es decir, fuera del estatuto, que van a ser relaciones, estas relaciones entre accionistas van a ser vinculantes únicamente para los que hayan suscrito este acuerdo, ¿no? Y, a ver, pasemos a hablar sobre los efectos de este convenio entre socios. Los acuerdos que yo tenga entre los socios, como lo mencioné, son oponibles y exigibles frente a la sociedad. ¿Por qué? Porque necesariamente van a tener que comunicarse a la sociedad. Es decir, si yo tengo un acto parasocietario, lo tengo que comunicar a la sociedad, lo tengo que comunicar al gerente general. Y en caso estos convenios versen sobre acciones, este acuerdo también tiene que inscribirse en el libro de matrícula de acciones. Entonces, ¿qué tipo de pactos parasocietarios puedo tener? Aquí vamos a hablar del pacto de acompañamiento, que es el TAC-ALON, o el pacto de arrastre, que es el TAC-ALON. A ver, no sé si puedo retroceder. A ver, aquí está. El pacto de acompañamiento, o TAC-ALON, es el pacto entre accionistas que brinda un derecho de acompañamiento. Esto se hace para proteger a los accionistas minoritarios. Y bueno, la manera más simple de explicarlo es con un ejemplo. Pongamos como ejemplo que una tercera persona ajena a la empresa está muy interesada en adquirir acciones, un porcentaje de acciones.
y obviamente contacta primero al socio mayoritario y hace convenios en negociaciones directas con él. Entonces, los accionistas minoritarios se quedan, digamos, sin el beneficio de participar en este negocio y también poder vender sus acciones en los mismos términos. Esto es importante, ¿por qué? Porque un inversionista, como en el ejemplo que di al inicio de la charla, pongamos el ejemplo de Rebeca. Un inversionista va a querer adquirir un dominio significante en la empresa. ¿Por qué? Porque evidentemente va a querer tener control en las decisiones que se tomen. Entonces, un accionista minoritario no es tan atractivo para un inversionista, salvo que exista este pacto de acompañamiento, que implica que el socio minoritario y un socio mayoritario pactan este convenio y dicen, oye, si a ti, accionista mayoritario, quieren comprarte acciones, me vas a tener que avisar, vas a estar obligado a avisarme y yo también voy a participar de esa venta bajo los mismos términos que tú estás negociando. Es decir, con un mayor beneficio económico, podría ser que le paguen un poco más. Entonces, ahí está obligado a acompañarlo en esa venta, ¿no? Y el minoritario de esa manera está protegido al poder participar en este tipo de negocios también. Y por otro lado tenemos el pacto de arrastre o dracalón, que en esta oportunidad protege al accionista mayoritario. Porque en este ejemplo que voy a poner, el tercero inversionista no solamente quiere adquirir un porcentaje, quiere adquirir el 100% de la empresa, es decir, quiere adquirir a mayoritarios y a minoritarios. Pero este negocio se puede ver entrampado en caso los minoritarios no quieran vender sus acciones. Entonces, a través de un pacto de arrastre, si el mayoritario decide vender, si el mayoritario desea vender, va a jalar y va a arrastrar al minoritario para que también lo haga y este negocio no se vea entorpecido. Esos son básicamente los pactos parasocietarios más utilizados. Ahora, continuando, vamos a hablar de los aspectos legales a tener en cuenta cuando una empresa está en crecimiento, en la etapa del growth. Usualmente cuando una startup está en crecimiento, lo más interesante para los accionistas es venderla. Y para eso, evidentemente, tengo que tener todos los aspectos legales en orden, porque me pueden hacer una auditoría y van a valorizar mi empresa. Entonces, mientras más ordenada tenga mi empresa, más valor va a tener, más interesante va a ser de vender y voy a tener, digamos, una propuesta más interesante, ¿no? Y bueno, otra opción también podría ser la disolución, liquidación y extinción de la empresa. Puede ser que después de ya todo el desarrollo que tenía la empresa se decía disolverla y utilizar el activo que sobre para constituir una nueva startup. Entonces, el proceso de disolución básicamente es un acuerdo que lo tiene que realizar evidentemente la Junta General de Accionistas, en donde se acuerdan nombrar a un liquidador. Y esto es importante porque una vez que se toma la decisión de disolver la empresa y nombrar un liquidador, este último va a ser el que represente a la sociedad frente a terceros. Es decir, que todos los directores, administradores, gerentes que tengan facultades van a cesar. Y el único representante frente a terceros va a ser el liquidador. Aquí también creo que es necesario precisar que los accionistas y la Junta General de Accionistas sí sigue vigente y sí sigue ejerciendo sus facultades con normalidad y puede seguir tomando acuerdos. Es más, una sociedad puede estar en etapa de liquidación por mucho tiempo, ¿no? Porque es una etapa en donde se tienen que pagar las deudas, se pueden vender activos y demás. Entonces, se tienen que tomar acuerdos societarios. Ahora, una vez que se termina el proceso de liquidación, pasamos a la extinción. Es decir, una vez que se cancelan todas las deudas de la sociedad y en caso exista un haber social remanente, este va a ser distribuido entre los socios según la participación que cada uno de estos tenga en la empresa.
Y una vez que hayamos hecho eso, la sociedad ya se va a extinguir, que es una solicitud simple que hace el liquidador a registros públicos, cumpliendo determinados requisitos como indicando que ya he distribuido el haber social a los accionistas y nombra a una persona que sea responsable de los libros de la sociedad y demás para que alguien interesado, un acreedor que no le pagaron, por ejemplo, posteriormente pueda solicitar información. Y bueno, con la extinción de la sociedad se cierra la partida registral y la empresa ya no puede celebrar más actos societarios. Ahí sí se extingue la posibilidad de la Junta General de seguir celebrando acuerdos societarios. Y vendría a equivaler como un acta de defunción, digamos, ¿no? De una persona natural. Y bueno, con eso terminamos la exposición. Espero que les haya sido muy útil estos aspectos legales que les he comentado en el proceso de vida de una startup. En caso tengan alguna pregunta adicional o quieran ahondar en algún punto de la exposición, pueden contactarse conmigo directamente al correo que está en la primera diapositiva de la exposición, o si no a través de IDEM pueden contactarme. Así es que muchas gracias por su tiempo y espero que les haya ayudado mucho esta presentación. Muchas gracias.